Académicos en Contacto, el espacio radiofónico del Sindicato de Personal Académico. Vinculación y voz para los universitarios. Información siempre de utilidad. Un espacio de expresión para los académicos. Tu sintonía da unidad a nuestro sindicato. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Damos inicio a una emisión más de su programa Académicos en Contacto. El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha creado este programa como un vínculo entre los universitarios y el público en general. Les saluda Adriana Arzate. El día de hoy nos acompaña en este programa el Dr. David Jiménez Rodríguez, profesor investigador de tiempo completo del área académica de psicología de ICSA. El Dr. David Jiménez pertenece al Cuerpo Académico de Salud Emocional, así como al Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del Núcleo Académico de la Maestría en Psicología de la Salud y autor del libro Estilos de Crianza, Investigaciones y Aplicaciones Prácticas y coautor de los libros Importancia de las Habilidades Sociales, Autoestima y la Resiliencia en Niños y Salud Emocional en la Niñez. Está aquí el día de hoy para platicar sobre un importante tema para identificar y disminuir niveles de estrés y emociones básicas como el enojo y la tristeza en estos tiempos tan importantes de pandemia. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Doctor David, ¿nos puede mencionar cómo se identifican el estrés, el enojo o la tristeza cuando estos ya no son funcionales para nosotros? Sí, claro que sí, pues principalmente cuando estas emociones no pueden ser controladas de manera fácil y prevalecen por más tiempo del que uno considera como adecuado. Todas las emociones tienen un ciclo y que de manera funcional pudiera ser algo que no nos complique todo el resto del día, ¿no? Por eso este tipo de emociones, cuando son descontroladas, finalmente uno puede ser su propio termómetro, su propio control. Por ejemplo, el estrés es una emoción que originalmente mantiene al ser humano tenso y de alerta ante la incertidumbre. Y por otro lado tenemos al enojo y la tristeza como mecanismos orgánicos que se producen para reducir esta tensión. Ahora bien, de manera ancestral, hablo de nuestros antepasados, el estrés tuvo un impacto directo en la supervivencia del ser humano como especie, y lo que nos causa estrés en este momento histórico del ser humano son cuestiones que tienen que ver más con situaciones de pensamiento o cuestiones sociales, no un peligro inminente de vida o muerte, ¿no? Salvo en casos aislados. Por lo que un estrés, un enojo, la tristeza u otra emoción que esté desproporcionada e incontrolable, podríamos considerarla como una emoción no funcional. Mencionaba que son ciclos. ¿Cuánto dura un ciclo, a lo mejor normal, ¿no? El periodo normal para sentir un poco de la tristeza o del enojo. Ajá. Por ejemplo, el enojo podrían ser ciclos pequeños, ciclos cortos, ¿no? A lo mejor uno está esperando la fila para algo, ¿no? Antes tal vez hubiera puesto el ejemplo del cine, ¿no? Pero ahora ya no es tan viable. A lo mejor el cajero automático, ¿no? Necesitamos ir cada 15 días tal vez y vemos la fila, alguien saluda a otra persona, pero se mete en la fila. Esa reacción del enojo en realidad tendría que ser breve, tendría que ser algo que incomoda porque está atentando contra algún derecho, que es que respeten mi espacio, pero no debería de, si esta situación ocurrió a las 8 de la mañana, por ningún motivo debería estar presente en nuestras vidas a las 12 del día o a las 8 de la noche. Entonces son ciclos cortos. Claro que habrá gente que se moleste de una manera más explosiva, incluso pudiera ser algo, un escándalo en ese momento, ¿no? Que durara tal vez unos 10 minutos incluso, y se me hace excesivo, pero hay gente que está, por la forma en cómo ha sido, que lleva su vida de manera habitual, estos pudieran ser para algunas personas tiempos como estándar, ¿no? Yo creo que todos nos hemos molestado por una situación de ese tipo, pero la molestia no tendría que ser más que pues lo que dure el momento hasta llegar al turno, ¿no? O sea, tal vez eso sería para mí un ciclo normal. Por eso decía que nosotros somos nuestro propio control. Ese es algo de lo más importante. O sea, si uno llega aquí como con recetas o tiempos que a veces los psicólogos ponemos a lo mejor para ser más didácticos en los libros, pues obviamente eso a muchas más de las personas que nos escuchan van a decir, eso no aplica en mí. Sí se aplicaría, porque uno tendría que ver cómo es que habitualmente uno se molesta y obviamente saber
cuánto tiempo debería de durar una emoción intensa, ¿no? La de la tristeza, pues obviamente es distinta, ¿no? Esa pudiera ser ahora en estos tiempos tan incómodos y difíciles, a lo mejor por la pérdida de un ser querido o por no ver a las personas o hacer actividades cotidianas. Entonces la tristeza se puede dar como en pequeños momentos, pero a lo largo del tiempo, y eso también uno lo tendría que considerar para romper esos ciclos, ¿no? Creo que tal vez hasta la plática se puede dar en términos de las estrategias de cómo ir rompiendo esos ciclos que nos hacen mantener una conducta inadecuada y que conforme se van repitiendo día con día las empezamos a normalizar y creemos que así debería de ser. Por eso es muy importante desde la niñez decirle a los niños cómo y de qué manera tendrían que reaccionar ante cierta emoción, incluso hasta para las emociones que habitualmente no son dañinas como la felicidad, pero la felicidad en exceso podría provocar una euforia y vemos muchos accidentes, por ejemplo en la edad adolescente y juventud emergente, que principalmente la principal causa de muerte puede ser por problemas de auto, ¿no? De choques. Están muy contentos, están en una felicidad descontrolada que provoca euforia y seguramente por eso es que también toman decisiones desafortunadas, ¿no? Entonces también las emociones que aparentemente nos traen beneficios, estar contento es algo que siempre te recomiendan, pero también tiene que tener ciertas medidas, ¿no? Sí, por eso la importancia, una, de aprender, ¿no?, sobre las emociones. Exacto. Y la segunda, una vez teniendo un poquito de más conocimiento, tratar de mantener ese equilibrio, ¿no? Que siempre es como lo complicado. Doctor David, ¿qué tan graves pueden ser precisamente estos niveles de estrés en el cautiverio actual provocado por la misma pandemia? Tratando de ser optimistas, el encierro de esta situación, de esta época que nos ha tocado desde el inicio de este año 2020, no es un cautiverio total, finalmente son temas de mi línea de investigación, y la pandemia anterior con estas proporciones tan graves se dio en el siglo XX, en 1918. Aproximadamente duró 2 años también, pero pues obviamente no había toda la tecnología y tampoco supongo que había tampoco el número de habitantes en el planeta, pero fue un encierro que lo pudieron llevar de otra manera. Ahora, por diversas situaciones es posible salir y hacer actividades de tipo convencional, pero con medidas de seguridad que sabríamos, ¿no? Lo que causa el estrés son las actividades monótonas, como decía hace rato, y también la creatividad para poder adaptar estas condiciones de distanciamiento social a los recursos con los que contamos de manera habitual. Creo que la pregunta es que qué tan graves pueden ser estos niveles de estrés. Cuando hacemos algo monótono que no nos gusta después de mucho tiempo, puede llegar a tener algo muy parecido a la claustrofobia, ¿no? De sentirnos encerrados y sentirnos con esta incertidumbre, porque tenemos ahorita 2 situaciones que nos ocurren, ¿no? Sabemos que no podemos hacer ciertas cosas, al ser prohibidas, digamos, se nos antoja, ¿no? Se nos antoja salir más, se nos antoja hacer otro tipo de situaciones, y otra es las famosas noticias falsas que se dan, y bueno, y además si eso lo permeamos con la cultura mexicana que tenemos, de todo nos burlamos, de todo nos reímos. Sin embargo, cuando tenemos una situación real en nuestra casa, no sabemos a qué tipo de información recurrir, ¿no? La lógica nos indicaría que tendría que ser la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud o algo así, o la Secretaría de Salud de nuestro país. Sin embargo, también hay mucha desinformación o mala información, y eso puede ocasionar ciertos niveles de estrés donde un simple situación de enojo, de tristeza o de estrés la estamos acrecentando de manera exponencial. Al principio de la pandemia estábamos muy contentos de regresar a casa y tal vez convivir más tiempo con la familia. El estar 24 horas por 7 puede ser muy complicado, y si la familia no tiene hábitos que lo más parecido a lo que se hace de manera convencional, habitual, pueden llegar a ser niveles donde
pues cualquier cosa se va a hacer mucho más grave de lo que realmente es. Así es, se pierde como una dimensión, ¿no? Debido a las circunstancias en las que estamos. Y respecto a lo que mencionaba de la desinformación, si bien es cierto que las tecnologías nos han ayudado a acercarnos a la gente que está a la distancia, a poder seguir en contacto con las personas cuando no podemos verlas físicamente, también ha causado mucho caos porque hay que filtrar muy bien de dónde obtenemos esa información y desafortunadamente muchas veces la fuente de información es o el WhatsApp o las redes sociales. Sí. Como bien usted decía, cuando deberían de ser las fuentes oficiales para igual ayudar a bajar pues ese estrés. Sí. Ahora, ¿podría decirnos más a fondo qué estrategias se pueden generar para identificar y reducir ese estrés? Sí, se ha dicho que los niveles de estrés se pueden elevar por hacer actividades monótonas de nuestra vida sedentaria que ya la teníamos, pero ahora ya es una obligación estar en casa, ¿no? O sea, antes yo veía muchas comparaciones de generaciones anteriores con las de ahora, ¿no? Y me daban risa algunas donde la mamá de la oreja llama al niño porque está fuera de la casa y ahora a los niños se les agarra de la oreja para que salgan de la recámara, ¿no? Del cuarto, de la casa y jueguen al aire libre, ¿no? Y eso todavía era 2019 y ahora en el 2020 todos tenemos que estar queriendo o no queriendo, ¿no? Entonces, hace ratito hablaba de programar o de asignar tareas o actividades pequeñas porque tampoco tendrían que ser tareas que nos cambiaran radicalmente el estilo de vida, porque además no lo podríamos hacer y tenemos que ajustar estas actividades a cada uno de los miembros de la familia. En realidad serían unos, tal vez podrían listarlos en unos 10 puntos, ¿no? De cómo estos pequeños cambios. De hecho, la semana pasada hubo una feria de salud en el Instituto de Ciencias de la Salud, ¿no? Encabezada por el área académica de psicología. Allí en nuestro Facebook del área se dieron a conocer yo hice una cápsula, un video sobre algunos puntos, no los enlisté, pero si los enlistara serían aproximadamente unos 10 puntos, donde pongo que lo más importante es que hagamos nuestros días o nuestras actividades como lo hacíamos en situaciones normales o sin pandemia, es decir, levantarse una hora determinada, bañarse, desayunar, cambiarse de ropa. Cosas adicionales que podría agregar es hacerlo con una música, ya que todo esto crea una disposición para salir de casa, ¿no? A lo mejor yo soy más de escuchar radio muy temprano, pero es como empezarse a informar, empezar a estar con la disposición. Lo que yo veo, por ejemplo, con los alumnos cuando doy las clases de la licenciatura de psicología, es que seguramente los chicos tienen apagadas sus cámaras porque seguramente siguen en pijama, ¿no? Y es una situación que es muy cómoda, es muy atractiva estar así, pero si tuvieran todas sus clases y estas terminaran a la 1, 2, 3 de la tarde, todavía traen su ropa de cama y realmente eso es como haber perdido el día aunque estuvieron haciendo cosas. Por eso el tener la disposición de tener su ropa tal como si nos fuéramos a salir. A lo mejor podemos usar un zapato cómodo, ¿no? Con esto de que nos los tenemos que quitar para llegar a casa y demás, sería como un buen tip, una actitud que lo podemos, un pequeño cambio en la forma como habitualmente lo estamos haciendo de marzo para acá, de que esto nos llega nos puede ayudar el estado de ánimo en general. Otro sería programar nuestras actividades obligatorias, ya sea de escuela o de trabajo, y a las cuales se les tiene que asignar un tiempo aproximado. Creo que el problema es que sabemos que estamos todo el tiempo en casa y hay veces que podemos sumar varios días o hasta semanas sin salir y creemos que las actividades se pueden hacer en cualquier momento. Y si no le asignamos nuestras, por ejemplo, unas 8 horas, como regularmente uno sale a trabajar 8 horas fuera y se suman a lo mejor un aproximado de 40 horas, si esas 8 horas nosotros fuéramos muy críticos y tratar de hacer nuestras actividades y que entraran en esas 8 horas laborales obligatorias, yo digo de escuela o de trabajo, realmente también se pueden disminuir porque el nivel de estrés, porque nos queda mucho tiempo para hacer otras cosas que también son importantes, y estas tienen que ver, por ejemplo, con qué situaciones podemos hacer que no tengan que ser obligatorias, y ahí pues depende también de las edades, de los gustos, ¿no?
hacer ejercicio siempre es algo que se recomienda, ¿no? Pero pues obviamente ahora se han incrementado las actividades de ver películas, ¿no? Pero también allí uno tendría que ser muy consciente de que hay que hacer varias cosas. Y bueno, a lo mejor en mi caso, que pues no me tocaron Netflix siendo niño ni adolescente, pues bueno, veías el programa de televisión de una hora a otra, y ahora aunque quisieras seguir viendo no las podías seguir viendo, tenías que hacer otras cosas. Entonces, algo que de lo positivo que me ha traído a mí es el poder leer más libros o audiolibros, que era una aplicaciones que antes no utilizaba, y me ha llevado una bonita sorpresa con los audiolibros. De hecho, el audiolibro con el libro físico me ha gustado mucho, porque también hay veces, bueno, a lo mejor eso ya sería cuestiones de otros temas, ¿no? De otro programa, porque a veces nos sentimos tan agobiados que una lectura nos empieza a dar sueño, aunque estemos con toda la disposición y el tema sea muy interesante. Usar el audiolibro y tener el libro en físico en algunos temas un poco complicados a mí me ha ayudado a terminarlos muy rápido. Libros pendientes que yo tenía en casa y que por muchas razones no los leía, una de ellas era eso, ¿no? Ocupo un espacio antes de dormir para leer, y resulta que sí da flojera, ¿no? Porque a lo mejor tenemos el cansancio acumulado, pero me pongo mis audífonos, pongo el audiolibro, checo en qué página voy, y eso ha incrementado mi lectura, ¿no? Eso ha sido en mi caso. Otra cosa que también recomiendo es de que sí estamos hartos de estar en casa, pero con todas las medidas que tenemos, salir y estar en contacto con la naturaleza, o con lo que nos queda de naturaleza, ¿no? A lo mejor caminar, pasear al perro, o hacer una actividad que sea obligatoria, salir para comprar algo, que realmente lo hiciéramos disfrutando. Creo que este tiempo nos da para reflexionar cómo hacíamos cosas rápidas sin disfrutar el hecho de caminar, el hecho de respirar, ¿no? Que bueno, ahorita el virus a lo mejor se respira en todos lados, pero también salir con esa tranquilidad de hacer algo y que sea benéfico para las personas con las que estoy, ¿no? Y hablando de eso, la comunicación con los seres queridos dentro de la casa es muy importante. Creo que si tenemos más tiempo pudiéramos aprovechar tiempos de comida y de sobremesa, que eso es algo que antes no hacíamos. Para mí sería lógico pensar que en esta época lo podíamos hacer, pero no, se sigue. No sé cómo sea en una casa de huéspedes, pero tal vez hasta ellos buscan sus momentos para estar juntos, y en casa parece que es tierra de nadie, ¿no? Nada más lo que se escucha en las casas pueden ser las puertas, de que la gente se encierra en su mundo y no convive también con la gente. Esto nos hace reducir mucho nuestros niveles de estrés, porque compartimos los conocimientos o hasta las angustias de otros, y nosotros también nos sentimos útiles cuando escuchamos a las otras personas. Y al final de los días nosotros lo que tendremos que hacer es obviamente hacer como un balance de cómo nos fue ese día, y lo que no nos haya gustado cambiarlo, y lo que sí haya sido, pues hacerlo con más entusiasmo, ¿no? Y hay muchos libros sobre esto, ¿no? Hay incluso muchas cosas de por qué la gente se para temprano, desde hacer meditación, hacer ejercicio, hacer varias cosas, y nos damos cuenta que el despertarse temprano entonces ya no es algo que esté como relacionado con algo adverso, sino con algo productivo. Y así es como nosotros vamos a tener que regresar a la normalidad, y seguramente va a haber muchos temas, tanto radio y nosotros como científicos, de cómo la gente va a regresar o cómo debería de regresar poco a poco a la normalidad que nos vaya a tocar en los próximos meses, ¿no? Entonces, de manera general, y claro, también hablaba de contacto con la gente que estamos dentro de casa, pero también tener esta regularidad, no estos mensajes de grupos de WhatsApp o de Facebook donde todo es impersonal, sino realmente usar el teléfono para lo que es hacer una llamada a nuestras personas queridas, a nuestros seres que no hemos visto hace tiempo, y llamadas como era pues a lo mejor hace unas décadas, ¿no? Uno hablaba unos 10 minutos, media hora, tal vez un poquito más, pero este tiempo es el suficiente también para ser importante a las otras personas, hacerles sentir que ahí estamos, ¿no? Y claro,
Estas son unas cuantas medidas, por eso yo comentaba, o lo he comentado en otros momentos, estas son situaciones que uno puede hacer, pero regularmente nosotros tenemos la facultad de decir, eso que dijo esa persona, a mí me queda, pero en una proporción más pequeña, o yo necesito más. Pues bueno, cada quien tendría la mejor forma de adaptar estas recomendaciones realmente muy típicas, pero realmente todas tienen un trasfondo científico, ¿no? Todas tienen una situación que sí pudiera incrementar, por un lado, niveles de emociones positivas como la felicidad, y también ir reduciendo poco a poquito las de estrés, ¿no? Doctor David, ¿estas recomendaciones son iguales para todos los miembros de la familia? Sí, en general todos las deberíamos de hacer, pero el tiempo que le estamos dedicando los adultos, por ejemplo, a hacer labores de oficina o en mi caso de escuela, sí tendrían que estar en 8 horas, ¿no? Las actividades que pueden hacer los niños, ellos tienen periodos de atención distintos. Si las personas que nos escuchan tienen niños en educación básica como primaria, pues sabrán que los niños después de 2 horas ya están muy inquietos, y eso es porque también las actividades que les están pidiendo las está haciendo un adulto, que en este caso es el profesor o la profesora, pero de acuerdo a sus tiempos y a lo que tiene que hacer como para cumplir con el plan de estudios, pero a los niños se les tiene que dar tiempos distintos, es muy distinto, por eso los niños se sienten, yo lo veo, ¿no? Por la experiencia que tengo, los veo como muy atrapados, los veo que les pesa, además tienen que manejar cierta tecnología, a lo mejor a muchos niños les prenden o la televisión o la computadora, les ponen la sesión virtual y tienen que hacer cosas, eso es algo antinatural para los niños, y los periodos tendrían que ser más breves y incrementar pues para lo que el niño está hecho, ¿no? Está hecho para ser activo, ¿no? Entonces estas actividades sí tendrían que ser en diferentes proporciones de tiempo. Y las personas, por ejemplo, adultas o adultas mayores, pues también necesitarían otros tiempos para hacerlo. Me enfoqué más en los niños porque creo que con ellos se rompen muchas reglas, ¿no? Los grandes podemos tener más periodos de hacer una tarea repetitiva, pero un niño, tal vez cuando todavía no es adolescente, de unos 10 años para abajo, tendría que tener una actividad física intercalada entre las actividades escolares que hace habitual de lunes a viernes, y también dentro de este mismo espacio que yo decía al inicio como de 8 horas, esperar que el niño en ese tiempo también hiciera sus tareas escolares, para que todo el demás tiempo pues el niño esté haciendo lo que le toca hacer de acuerdo a su desarrollo, descubriendo, ayudar en casa, cosas que no sean como obligatorias o tan estructuradas, pero que sí le permitan seguirse desarrollando. Entonces esto creo que no es igual para los miembros de la familia, y también uno conoce a sus hijos. Sabemos que podemos tener 2 hijos de la misma edad, pero simplemente tienen características diferentes, podríamos asignarles tareas distintas. Pero pues obviamente la escuela a distancia ahorita está siendo muy generalizada, está englobando a todos como si todos los niños tuvieran las mismas habilidades y destrezas, y pues lo que nos toca en casa es adecuar esas situaciones pues a las necesidades y recursos de nuestros hijos. Sí, ha sido un tiempo de retos y son muchas cosas nuevas, en cada casa se va experimentando, pero las recomendaciones que nos da son sumamente útiles, y por eso me gustaría preguntarle si le gustaría añadir, antes de cerrar el programa, algo más que quisiera compartir con la audiencia. Bueno, todo esto se da, o toda esta plática se ha llevado en términos de lo que uno puede hacer, de lo que uno colaborando con la familia puede hacer. La sobremesa podría ayudar mucho para nosotros determinar ciertos parámetros, ¿no? En estas normalidades, porque hay una normalidad colectiva y una normalidad en casa, y además mi propia normalidad, ¿no? Pero cuando esto no alcanza, algo que se me hace importante es poder recurrir y hacer uso de los servicios psicológicos que, por ejemplo, en nuestro caso la universidad da. Yo también, aparte de las cosas habituales que hago,
pertenezco a la Clínica de Atención Psicológica, que es parte del área académica de psicología del ICSA, y de manera convencional nosotros damos nuestras terapias, tenemos nuestros consultorios allí, pero desde el mes de marzo, es decir, desde que inició la pandemia, de la par, desde que empezamos a tomar y dar clases en línea, la Clínica de Atención Psicológica ha creado una línea de atención, que de hecho es el número de la universidad, que es el 7717-2000, y la extensión es la 2136, y esa extensión les lleva a lo que es la Clínica de Atención Psicológica, y los profesores o los clínicos que estamos habitualmente dando terapia, allí es donde estamos nosotros atendiendo con un teléfono. Ahora sí que es la línea del ICSA, y también la página del Facebook, que se puede buscar como Psica, como si fueras de psicología, y junto con ICSA, UAEH, y por mensajería, por el inbox, también se atienden los psicólogos que pertenecemos a la CAP, a la Clínica de Atención Psicológica, y les puedo comentar que el horario realmente no se remite a lunes a viernes, sino realmente se ha extendido de lunes a domingo, en un horario no muy estándar de 8 a 8 de la mañana, 8 de la noche, y ahí es donde nosotros estamos dando atención psicológica desde el mes de marzo. No es exclusivo de la comunidad universitaria, sino es a nivel nacional. Hemos tenido llamadas de muchos lados de la República. Creo que es más popular la página del Facebook, pero por llamadas hemos tenido pues bastantes llamadas, ¿no? En la clínica tendrían los datos más exactos, pero realmente se atienden muchas personas de manera directa, ¿no? Entonces la persona a veces podría pedir una cita, pero si en ese momento ambas partes tienen este espacio, inmediatamente se les da consulta. Entonces ese es un servicio que nosotros tenemos en la universidad por parte del ICSA. Pues muchísimas gracias, doctor David, por habernos acompañado en este programa, por la información que nos comparte, y pues muy importante que nuestros radioescuchas tomen, ¿no?, esta información, que tengan la libertad de poder comunicarse, como ya lo repitió, al número de la universidad, a la extensión 2136. Destacar, ¿no?, que es también sumamente importante el papel de los psicólogos en esta época. Sí, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Esta ha sido una emisión más de su programa Académicos en Contacto. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 11 horas en esta su estación 99.7 FM Radio Universidad. Se despide Adriana Arzate, deseándoles que tengan una excelente semana y que sigan las recomendaciones sanitarias. Académicos en Contacto, el espacio radiofónico del Sindicato de Personal Académico. Vinculación y voz para los universitarios. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 12 horas por el 99.7 de tu FM. Justicia, unidad y transparencia.